Conversamos en el día de hoy con David Lahoz, politólogo. Yo quisiera que analizáramos ahora el tema de las alianzas, que tan cruciales para todos los partidos que competirán en las próximas elecciones. ¿Cómo tú ves estas alianzas? ¿Serán posibles? Yo lo que veo es que las alianzas, se comenzó a hablar de ellas a destiempo. Porque, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo que necesita posicionarse en el mercado electoral. Posicionarse tiene que decir que tiene que proceder a hacer una evaluación de su estructura a nivel nacional e internacional. Y no está claro si ya es un partido con una estructura nacional. No porque no exista, yo no estoy diciendo que no la posea, lo que yo estoy diciendo es que no se ha vendido, no ha logrado vender, que ya cuenta con una estructura firme a nivel nacional. Entonces, antes de hablar de alianza, tiene que posicionarse. En el caso del PLD, hay un problema de agenda. O sea, el candidato tiene una agenda y los otros líderes del partido tienen una agenda también diferente. Y eso dificulta que la agenda del candidato sea coincidente, por ejemplo, con la agenda del presidente del partido. El presidente quizás esté abrumado porque necesita que le den garantía de que no irá a los tribunales, con todo lo que se ha comentado, y de que mucha de su gente, cercanos, hermanos, cuñados y ayudantes, resuelvan sus problemas judiciales, que todo el mundo sabe que están en justicia. La agenda del candidato es otra. La agenda del candidato es ver cómo suma para llegar al solio presidencial. Entonces, eso dificulta la agenda de ese partido. No sé cómo entienden ellos que van a resolver ese tema. Y luego está el partido de gobierno, que aunque se dice que está comprando síndicos, que tiene una política agresiva de alianza, nosotros tenemos nuestras reservas, porque nos recordamos el proceso anterior donde Gonzalo Castillo hizo eso mismo, incluso con mayor volumen de recursos que lo que tiene el gobierno actual, y eso no le funcionó a Gonzalo Castillo. Entonces la pregunta es si le funcionará al gobierno actual esa compra que se dice que está haciendo. Entonces, hay lo que se dijo cuando Gonzalo se está diciendo ahora, que ha sido muy dadivoso con los gobiernos municipales, que los está sosteniendo. O sea, la misma película. Entonces, eso significa que el PRM de moderno no tiene nada, porque la misma práctica que criticó ayer las está ejecutando. Y encima de eso, prácticas que no dieron resultado, porque Gonzalo no le fue bien con eso. La mayoría de las alcaldías la tiene el PRM, no la tiene el PLD. Entonces, yo creo que le falta inteligencia emocional al PRM cuando habla de alianza, cuando habla de barrer en el plano municipal, e incluso a la propia oposición, porque la oposición misma es la que está sugiriendo que al PRM le podría ir bien en las municipales y que eso podría reflejarse en las nacionales de mayo. Entonces, parece ser que no aprendimos del traumático proceso del 20, que fue un proceso muy difícil para nosotros e institucionalmente, porque no le fue bien a los partidos, pero tampoco le fue bien a la Junta. Entonces, no deberíamos jugar con eso, porque si estamos construyendo instituciones, si estamos construyendo la democracia, no debemos seguir con la misma forma de hacer política que se sabe que da resultados negativos. Es lo que yo veo. Entonces, yo no veo bien la política de alianza que está ejecutando el PRM, porque teniendo el poder, lo que debería es agenciarse a partidos que sean coincidentes con su programa político y que sean capaces de ayudarle en la etapa actual para que ellos queden bien como gobierno, como gestión pública. Entonces,
la misma crítica de opinión pública lo que está diciendo es que el PRM se está rodeando de oportunistas, que no hay propuesta, que no hay interés en ayudar al PRM, sino que es un grupo de gente que está buscando canonjías públicas. Entonces yo me digo, pero ¿y dónde está la modernidad de este partido? Es un partido que olvida rápido porque eso le fracasó a Gonzalo en el 20. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces, si la experiencia es parecida en el 24 a la del 20, y podría ser porque están usando, nadie tiene resultados diferentes haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo que Gonzalo. Entonces podrían enfrentarse en febrero a una realidad muy, muy dura. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales tienen la virtud de que todo el mundo se conoce. Los municipios nuestros son pequeños. La gente se conoce y sabe quién le está mintiendo y quién le está diciendo la verdad. Y la gente en la actualidad, más que adhesión política, lo que quiere es soluciones para sus problemas inmediatos. El que quiere que le arreglen una calle, que le arreglen una alcantarilla, que le llegue agua potable. Eso es lo que quiere la gente, que las escuelas funcionen, que no haya violencia en las escuelas. Entonces, sobre eso no hay nada. ¿Cómo tú ves el papel que ha estado jugando José Francisco Peña Guava sobre las alianzas? ¿Cómo lo ves? Fíjate, hay dos planos. Alguna gente le critican a Fran una supuesta conducta personal de él. Yo creo que no, que Fran es una persona que tiene capacidad analítica, que es capaz de pensar políticamente, que ha asimilado alguna forma de pensar las cosas como lo hacía su papá. O sea, Sí, Peña Gómez Peña era un Gómez. hombre que pensaba en lo comunitario antes que en lo particular. Así Entonces, es. Fran hace planteamiento como debe ser correcto de como país, de cómo las cosas no pueden salir mejor. Pero lo que yo noto es que hay gente que se lo toma como a chiste, que se lo toma a cuento y no se dan cuenta de que quizás estemos ante uno de los principales pensadores políticos de la actualidad, que él está contribuyendo con el sistema y que sus ideas, usted puede tener diferencia con él, pero no dejan de ser ideas interesantes. Y las propuestas, yo digo, las críticas que se le hacen, yo digo que son injustas, porque él se la hizo primero al partido de gobierno y ahora en esta etapa él entiende que tiene que hacerla a la oposición porque él se ha decantado por un candidato y por un sector de alianza, pero no creo que eso le quita mérito a sus planteamientos porque son muy injundiosos y muy bien intencionados a mi juicio. Yo creo que deberíamos, no hay muchos pensadores políticos aquí en la actualidad, deberíamos un poquito por lo menos analizar lo que le está diciendo. Una pregunta de control, ya me quedan 2 minutos para este segmento. ¿Vale la pena una alianza antes a nivel congresional o luego ya en la presidencial, ya al final? Es que las alianzas tienen que ser de contenido. Ya. El problema que yo veo es que no hay contenido. Ahí lo que hay es una piñata. Entonces, mientras sea piñata, eso no va a terminar bien. Ahora, cuando se hace una alianza con contenido y sobre propuestas definidas, lo que se llama identidad ideológica, que coinciden en los planteamientos, eso es una buena alianza. Pero una alianza en que tú me tienes que dar aquello, sabiendo aquí que muchos políticos a una misma gente le ofrecen 3 y 5 veces la misma posición, eso no puede acabar bien. Claro. Y ahí es donde yo creo que deben de pasar a tener contenido y a tener posicionamiento, y es lo que no se ve. Así es. Bien, pues hagamos una pausa y volvemos con ustedes con esta entrevista tan interesante de David Lagos. No se vayan.